Busquen por favor en el libro de Salmos, el Salmo 33, para que ustedes vean cómo fue que Dios creó este mundo y el universo. El Salmo 33 dice en el versículo 6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cómo fueron hechos los cielos? Por la palabra de Jehová. Miren el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó. ¿Y qué pasó? Y existió. Qué tremendo poder hay en la palabra de Dios. Él solamente habló. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Qué cosa tan tremenda. ¿Quién es ese Dios creador que tiene tanto poder que con solo hablar puede crear? Porque la Biblia dice nuevamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, dice que las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Noten cómo dice allí en el versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, ¿de dónde? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no existía, Dios creó. Por la palabra de Dios fue creado el universo. ¿Quién es ese Dios que creó? Vayan al capítulo 1 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Y vamos a ver quién es ese Dios creador. Comenzando con el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿a través de quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿el qué? El universo. Dios creó el universo. ¿A través de quién? Del Hijo. El Hijo de Dios es el que creó el universo. ¡Wow! Esto está tremendo. Miren un poquito más adelante. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios. Y es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Noten, Jesucristo no es igual que los ángeles. Es de la misma sustancia de Dios, el creador del universo. Y después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por su sangre, se sentó a la diestra del Todopoderoso. Miren lo que Dios dice de su Hijo, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy otra vez. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. En el plan de la redención, para redimir la raza humana, Dios envió a su Hijo. Y Él dice: yo te engendré hoy. Lo engendró en el vientre de una virgen. Él me será a mí por hijo y yo le seré a él por padre. Sigan leyendo.
Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando el primogénito, el eterno Hijo de Dios, es introducido en el mundo, dice que Dios dijo: adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre dio la orden que todos los ángeles de Dios adoraran al Hijo. Esto es algo tremendo. Adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Hasta los ángeles se les ordenó adorar al Hijo. ¿Creen ustedes que si el Hijo no fuera el mismo Dios, igual al Padre, se lo podría adorar? Si el Hijo fuera una criatura creada, ¿podríamos nosotros adorar a una criatura? La Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. El mensaje del primer ángel nos manda a adorar al Dios creador. ¿Y quién es el Dios creador? El Hijo. El Hijo es el que creó el universo. Lean un poquito más adelante ahí, en el versículo 8. Mas del Hijo dice, ¿de quién dice esto? Del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Y qué más dice del Hijo? Versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste ¿qué? La tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Del Hijo, el Padre dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. El Padre le llama al Hijo Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno. Y luego dice: tú en el principio creaste la tierra. Los cielos son obras de tus manos. ¿Quién es el Dios creador entonces? ¿A quién debemos adorar? El Hijo de Dios. Veamos un versículo más. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 3. San Juan, capítulo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Desde cuándo existía el Verbo? Desde el principio. Noten que había un ser a quien la Biblia le llama el Verbo, que dice que estaba con Dios, pero que también ¿qué? Era Dios. Había alguien que estaba con Dios Padre, pero que también era Dios y se llamaba el Verbo. El Verbo quiere decir la acción, el que realiza las cosas, ¿no es cierto? Miren lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo, el Hijo de Dios, que estaba con Dios y que era Dios, es el que creó todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. Miren el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo ¿qué? No le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mismo que creó el mundo,
Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. El creador del universo es el mismo que vino a morir por ti y por mí.